También tengo que decir que mi exposición principalmente es positiva, viene cargada de buenos sentimientos, de buenas vibraciones, de ánimos para todos vosotros y vosotras, pero sinceramente en este momento es muy difícil venir con un discurso positivo. Trabajáis en centros docentes y sabéis precisamente de lo que hablo. Se hace difícil como joven, como mujer, como hija de inmigrantes, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos y no vamos a actuar. Yo soy una de esas personas que me siento con la obligación y con la responsabilidad de ponerme aquí enfrente a todos y a todas e intentar aportar mi granito de arena. Si mis palabras pudieran servir no solo para los que están aquí presentes, sino para los alumnos precisamente, porque mi exposición va dirigida ahora mismo para vosotros, pero realmente a quien quiero hacer llegar es a los alumnos, que se vean beneficiados. Yo estoy aquí principalmente porque participé en el certamen Jóvenes Investigadores, que es lo que tenemos ahora aquí, y para mí ha supuesto un gran cambio y una fuerza, una energía que nunca imaginé que un certamen me daría. Yo me presenté con un proyecto de literatura popular del norte del Marruecos, así es como se titulaba. Presenté como tapa, como pueden ver, esto sería la tapa, fue el segundo de bachillerato. Nosotros en Cataluña y en algunos centros docentes de España también pasa que los trabajos de investigación están tipificados, hay que hacerlos por reglamento, hay que hacerlos. Y en mi caso, yo realicé el trabajo de investigación porque teníamos que hacerlo, y cuando finalizando la etapa del segundo de bachillerato se presentó pues, para hacer el trabajo, y yo tuve la idea de hacerlo sobre la literatura popular del norte de Marruecos. Yo vengo de un bachillerato humanístico, por lo tanto de letras puras, y la literatura era lo que más me gustaba en ese momento. La idea no vino de mí, sino que de mi profesora de literatura catalana, que es la que le dio importancia a los cuentos árabes. Donde yo me centré para realizar el estudio es en el norte de Marruecos, como pueden ver, en Tánger, Chefchaouen, Tetuán. Sobre Alucema, Asinador, como que son zonas con unas características culturales muy determinadas, pues no he querido profundizar básicamente porque no me lo conozco. Entonces, pues, al principio sí que quería hacerlo, sobre todo en Marruecos, pero como sabéis, los profesores sois los que tenéis que decirnos, bueno, no, hay que acotarlo mucho, porque una investigación, si lo queréis hacer bien, tiene que ser sobre algo más específico, pero que aprofundicéis mucho más. La idea surgió básicamente por la curiosidad que yo tenía por saber más sobre mi cultura. Yo llegué a Cataluña con 6 años y evidentemente había dejado detrás de mí una cultura, unas costumbres que cuando llegué aquí a España pues tuve que dejar un poco de lado. Nosotros en educación, en los institutos, nos obligan a estudiar pues, unas determinadas asignaturas, nos obligan a estudiar una determinada historia. La historia en España se explica de una forma, pero si vamos a Marruecos yo era consciente de que se explicaba de otra forma. O sea, siempre he vivido entre las dos versiones, siempre he intentado ponerme de parte de unos y de otros, siempre intentando ser neutral. Entonces siempre he querido saber un poco más sobre lo que yo he dejado atrás, y evidentemente no he tenido la ocasión a lo largo de los estudios en la ESO, porque todo viene tipificado, sabemos lo que tenemos que estudiar, las asignaturas, pero solo tenemos una única oportunidad de poder explorar eso que a nosotros nos interesa, y eso es en el trabajo de investigación. Es aquí cuando los alumnos podemos aportar alguna cosa, podemos decir la nuestra, podemos innovar, podemos inventar, podemos lanzar aún más nuestra imaginación, porque antes no lo podemos hacer y vosotros sois conscientes de ello. Por eso tuve esta ocasión, esta oportunidad para poder realizar alguna cosa que a mí realmente me guste. Y a mí lo que realmente me gustó fueron los cuentos con los que yo he crecido. Yo no he ido al colegio porque es hasta los 6 años la escolarización en Marruecos, por lo tanto
mi educación se ha basado básicamente en cuentos que pasaban de generación en generación. Estos recuerdos nostálgicos de alguna forma siempre están conmigo para recordarme que, bueno, de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo vengo precisamente de este pueblecito que se llama Beni Ahmed. Como pueden ver, las casas son de adobe, las calles están sin asfaltar, hay que ir a buscar agua al pozo. Quiero decir, en un ambiente a simple vista totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora. Y se pueden imaginar el cambio que yo en el año 96 de venir de aquí a venir a Ulldecona, que es mi pueblo. Y sí que es verdad que llegas a una nueva cultura, te adaptas, pero siempre vuelves atrás. Yo soy una de esas personas que cuando voy a Marruecos, si no bajo a mi pueblo natal, es como si no hubiera ido. Es que tengo que ir a sentir la tierra, a sentir el ambiente, que eso es lo que realmente me da energía para seguir. Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Los objetivos, como en cualquier investigación, los objetivos que yo me propuse fue investigar. Primero, vamos a ver qué hay sobre el tema que yo quiero abarcar, qué hay sobre los cuentos de tradición popular, qué se ha escrito, qué se sabe, para poder luego recoger eso que no está ya recogido, recoger todo, poder aportar alguna cosa nueva a todo eso, porque la investigación es lo que tiene, aportar algo nuevo. Documentar, dejarlo documentado, escrito, para que se pueda consultar a posteriori. Mi intención no ha sido hacer un trabajo de investigación que quede archivado en el instituto, sino que quería que le diésemos funcionalidad y que sirviese no solo para mí o para mi nota, para mi expediente, sino que para la sociedad en sí. Y finalmente, el más importante y el que tardas más en conseguir es el de difundir. Una vez los tengo, no quiero que se quede en mi casa ni entre mi familia, sino quiero que se haga público y que la gente que se quiera beneficiar, que pueda hacerlo. Yo me he basado básicamente, evidentemente, en cuentos orales, pues me he basado en fuentes orales, que son básicamente mujeres. Yo cuando empecé a hacer el trabajo pensaba que eran los hombres los que explicaban cuentos, pero porque casualmente en mi casa era mi abuelo el que contaba los cuentos, pero a lo largo de la investigación me di cuenta de que no, que eran las mujeres, evidentemente, eran las que estaban las 24 horas del día con sus hijos y son las encargadas de educar a los hijos. Ellas me han explicado los cuentos en árabe y yo los he escrito tanto en catalán y me han ayudado a escribirlos en árabe, puesto que cuando he venido de Marruecos tenía solo 6 años y me he escolarizado en catalán y en castellano y no he podido seguir aprendiendo a escribir en árabe. Por eso ahora he perdido una parte importantísima de lo que es parte de mí. También hice talleres de cuentacuentos. Era importante hacer partícipe a todo el mundo, sobre todo soy de un pueblo pequeño en que todos nos conocemos, pues hacer partícipes a todos, a los niños, a las madres, a los padres también les he preguntado, y a los niños lo que les hice es explicarles el cuento en árabe para que luego ellos me puedan ilustrar alguna escena o lo que ellos quisieran. Fue gracioso el hecho de contarles el cuento en árabe y que cada 2 minutos me preguntaban y esto en árabe es esto, pero ¿cómo se dice en catalán? Es que claro, yo no lo entiendo y tenía que estar traduciendo todo el rato del árabe al catalán, que al final era más práctico explicarlo en catalán y terminábamos antes. Pero lo que yo también quería demostrar es que los niños están muy catalanizados. Se han educado aquí, por lo tanto, lo que nos queda del país de origen es muy poco. El idioma se está perdiendo. También hice un cuentacuentos mucho más reducido, porque no conozco a mucha gente en Marruecos, y ellos me hicieron también dibujos, y les expliqué los mismos cuentos. Lo que aquí percibí es que los niños en Marruecos tenían los dibujos pues, orientales, mujeres con chilaba, con velo, pero los niños en Cataluña lo que me hacían era niños y niñas o mujeres con camisa de manga corta, con pantalones, y no veías ese rasgo de cuento árabe que nosotros
a simple vista vemos que el dibujo es occidental o el dibujo es oriental. También parte importantísima fue la investigación que hicimos en la calle, y es buscar documentación, porque yo aquí en España no he encontrado, he estado buscando en casi todas las bibliotecas y tenía disponibilidad para poder acercarme, pero no encontraba casi nada sobre la literatura de tradición oral. Todo era de la tradición de la literatura culta. Finalmente, después de realizar todo este trayecto, el trabajo de investigación fue publicado en el año 2011 por la editorial Malibert. Como pueden ver, se trata de un libro que si lo abrimos por una tapa es en catalán y si lo abrimos por la otra es en árabe. También era mi objetivo que sirviera para los que quisieran aprender catalán, que ya supieran árabe, pues, y si esos cuentos los conocen, pues se los leen en árabe. Luego, a la hora de leer en catalán es mucho más fácil pues, intentar identificar palabras y asociar palabras. Los premios que he conseguido con este trabajo de investigación fue primero el tercer premio de Argo de la Universitat Autònoma de Barcelona, el primer premio Per Ramon i Roca de la Fundació Martí L'Humà, premio Círic de la Generalitat de Catalunya y el primer premio de Artes y Humanidades en el certamen Jóvenes Investigadores. Todos han sido muy importantes, evidentemente, y los valoro muchísimo y son de gran prestigio. Pero el que realmente me ha marcado, el que realmente me ha definido, me ha dado lo que yo necesitaba, ha sido el premio del certamen de Jóvenes Investigadores, que también me seleccionaron para participar en el 22nd European Contest for Young Scientists, que fue en Lisboa. Como pueden ver, aquí es la recogida de premios. Me acuerdo esta vez que fue la primera vez, que si no recuerdo mal, que intervenía en público. Era la primera vez que tenía que explicar mi trabajo. Estaba temblando, no sabía cómo explicarlo, no sabía cómo estructurarlo, pero bueno, la verdad es que lo he hecho muchísimas veces y después de la primera, la segunda, la tercera y al final pues empieza saliendo la práctica. Este es en el certamen aquí, que fue muy especial porque no tenía ni idea, pero ni idea de que iba a obtener un premio, pero es que os lo aseguro, es que no tenía ni idea, es más, es que no sabía ni los premios que había, ni los que se iban a dar, ni nada. Hasta que al final, cuando primero empiezan por los accessit, por tercero, segundo y al final primero. Y cuando iban terminando los accessit, yo decía, bueno, pues será un tercero. Y pues, terminaban los terceros, pues bueno, será un segundo. Pero claro, cada vez pasaba y a mí no me llamaban. Y tenía como miedo de decir, igual ya me han dicho mi nombre y no he salido. Pero finalmente me llamaron para el primero. Y también después, solo bajar, me volvieron a llamar para el europeo. Grandes emociones, grandes sentimientos en ese momento de gran felicidad y de algo que no te esperas y sobre todo de ver tu trabajo recompensado de alguna manera. Nosotros los jóvenes en la etapa del bachillerato es una etapa muy difícil porque tenemos que estar pendientes de nuestras notas. Es que todo se reduce a las notas para poder entrar a una buena carrera. Entonces lo reducimos todo a vamos a sacar buenas notas. Tenemos que estudiar ¿para qué? Para sacar buenas notas. El hecho de haberme arriesgado a hacer un trabajo que realmente no sabía cómo iba a terminar porque era algo muy novedoso, era un riesgo que me tomaba en segundo de bachillerato. No es momento de riesgo, sino hay que estar seguro para entrar en una buena universidad, en una buena carrera. Pero el hecho de haber estado ahí trabajando día y noche, muchísimas horas, de haber estado traduciendo y que no te salía la traducción. He tenido que dejar muchos cuentos que los estaba ya traduciendo y al final había una palabra que no, a la hora de traducirla perdía todo el sentido del cuento y he tenido que decir, este cuento no lo pongo y ahora a buscar otro y otro para poder terminar el trabajo. El hecho de haber estado currando muchísimo, que al final te lo reconozcan de esta forma, que te den esos ánimos, que te digan que sí, que ha valido la pena, que lo que has hecho va a servir y es importante, porque nosotros mi abuelo, por ejemplo, cuando le dije que quería hacer el trabajo de investigación sobre cuentos,
dijo que no podía ser, porque los cuentos eran invenciones, que no era nada científico, no era nada para investigar, que si tenía que hacer algo, que tenía que hacer algo de química, de física, cosas serias para él, como decía, porque nosotros mismos no le damos importancia a la tradición oral, cuando ha sido un pilar importante en nuestra educación. Y no queremos perderlo, pero claro, con las nuevas tecnologías, que si los niños mucha televisión, el ordenador, el iPad, pues no hay tiempo para contar los cuentos. Aquí también en el premio Sirit que di un discurso en representación de todas las personas que habían obtenido también el premio. Y aquí en el stand en Lisboa. Como pueden ver, tenemos que tener nuestros pósteres, traducido todo al inglés, evidentemente. Tenías que haber estudiado inglés para poder contestar todo tipo de preguntas, para poder también relacionarte. Hice también un juego online para poder asociar, sobre todo para niños, para hacer un puzzle, asociar imágenes con las viñetas del cuento. Aquí estábamos con Almudena, que es la que nos acompañó en ese momento, responsable que nos acompañó en el certamen. Aquí es cuando Almudena es una persona muy estricta y cuando estábamos el día de la exposición pasaba por nuestros stands, que éramos 3, y nos hacía explicar el trabajo, pues para ir ensayando, que ella sabía que nosotros habíamos ensayado por nuestra cuenta, pero ella quería ver y poder potenciar eso que realmente importa. A veces nosotros mismos creemos que lo que importa es una cosa, pero porque no somos objetivos, y si lo oye otra persona pues puede potenciar mucho más. Pues no, explica esto es más importante que esto, a esto les interesará más, yo conozco mejor el terreno y sé que esto llama muchísimo más la atención. Y finalmente, pues, ¿qué ha supuesto para mí todo esto? Lo que ha supuesto básicamente es el hecho de venir hasta aquí, pasar una semana con gente que no conoces el primer día, pero que el segundo, el tercero y el cuarto, pues ya te empiezas a conocer. El hecho de estar aquí cerrados, muchos jóvenes con diferentes proyectos, hace que nos pongamos en contacto y que aprendamos el uno del otro. Los jóvenes vamos a aprovechar y hemos aprovechado el hecho de encontrarte con personas de todo el Estado español y decir, mira, mi trabajo es de tal, el tuyo es de tal, yo qué técnicas de investigación he usado, tú qué técnicas has usado, mira, esto yo no lo había pensado, sino que intentar hacer amigos también, pero además complementar nuestra formación. Como aquí están aquí los profesores y profesoras, pues también para complementar su formación y poder llevarle esta formación complementaria a los alumnos. Una vez participé en el certamen, yo salí muy eufórica, con muchas ganas de hacer cosas, porque encontraba que el certamen me había dado un apoyo muy importante, que habían valorado muchísimo lo que había hecho, y eso me dio aún más energía para poder divulgar de alguna forma lo que yo había aprendido aquí. Es más, soy una gran defensora del certamen porque al haber supuesto tanto para mí, creo que también debería de suponer para otros jóvenes. Animo muchísimo a que los jóvenes presenten sus trabajos, que hagan un buen trabajo de investigación, que no solo estén allí horas, dedicando horas y horas investigando para una nota, no, que disfruten realmente de lo que están haciendo, que lo vivan, porque los proyectos, si vamos ahora a las exposiciones, está muy bien el tecnicismo, está muy bien dominar el tema, pero a mí lo que me gusta es saber por qué se ha hecho el trabajo. Cuando sabemos por qué se ha hecho el trabajo, entendemos qué grado de implicación y qué grado de compromiso hay la persona con el trabajo. Nosotros, evidentemente, ya digo que cuando tenemos muchísimo faena, muchísimos exámenes, los recibimos todo a las notas, pero tenemos que enseñar a los jóvenes a realmente investigar cosas que les interesan. También como profesores, eso es lo que pasa en los institutos, que nos han enseñado mucho a escuchar. Nos enseñan, porque el sistema está hecho así, nos enseñan a escuchar, nos dais el temario, esto es lo que se tiene que aprender, y en el examen hay que decir esto, y nosotros así, toda la vida. Y cuando ya pues, empezamos a ir a conferencias, a escuchar conferencias, nos damos cuenta de que cuando viene un conferenciante y da el rollo, al final dice alguna pregunta y nadie, pero casi nadie puede levantar la mano. No es que tengamos vergüenza, no es que también habría que mirarlo, no es que no sepamos
hablar en público o hacer una... Es que no sabemos preguntar, porque no nos han enseñado a preguntar. En ningún momento nos han dicho que lo que nos enseñáis no es la verdad absoluta, sino que nosotros siempre hemos ido a las clases pensando que esto es lo que hay y no hay nada más y que eso es lo que tenemos que aprender. Y no, es hasta cuando sales a la universidad y puedes ver pues que no, que hay mucho más mundo más allá de los libros. Volviendo a la participación, yo lo utilicé principalmente pues, para divulgar. Aquí pueden ver una foto que estoy en mi pueblo, en Ulldecona, exponiendo pues, los cuentos, explicando cuentos para los niños y niñas del pueblo. Aquí también en Reus, en una biblioteca, también explicándoles cuentos, que siempre les digo que les traigo cuentos de Marruecos y al final pues, son similares casi, algunos son muy similares y siempre me dicen, que sí que son de Marruecos, sí, pero que en fin, que un cuento es un cuento. Aquí también en una escuela, en Roquetes, en Tortosa, y aquí también en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que también iba 2 meses cada sábado a explicar cuentos y bueno, que estuvo muy bien porque así también pude divulgar. Con el libro, la publicación del libro, más todas estas ponencias, todas estas exposiciones y el poder contar los cuentos, eso es lo que finalmente ha hecho que yo consiguiera finalmente completar el cuarto objetivo, que era difundir. Y ya para finalizar, me gustaría pues, que de todo esto, resumido, es que tenéis que volver a vuestros institutos, ahora ya como tenéis que volver a vuestros institutos a animar muchísimo a vuestros alumnos para que puedan realizar un buen trabajo de investigación que valga la pena, que lo disfruten y que vengan aquí al certamen de jóvenes investigadores, que ahora cada uno de vosotros va a ser un poco el embajador de todo este proyecto, que vais a tener un poco la responsabilidad y la obligación de pues que si hay un buen trabajo de investigación, que lo presentéis aquí, que los alumnos se vean reconocidos, porque el hecho de venir aquí a pasar una semana ya es un gran reconocimiento. Lo del premio está de más y está muy bien, pero solo el hecho de venir aquí a pasar toda la semana está muy bien y para los alumnos que lo quieran aprovechar también. Yo quiero también apuntar que no es que he sido yo siempre una alumna excelente, ni una alumna destacable, sino he sido una alumna que se lo ha tenido que trabajar muchísimo, porque he empezado desde cero y he tenido que trabajar el doble que mis compañeros para poder llegar a su nivel. A veces como profesores vemos pues, que algunos se sientan al fondo, lo que sea, y como vosotros sabéis, como más grande es el grupo, más difícil es la enseñanza, tal y como nosotros queremos enseñarles. Se hace más complicado, pero quiero decir que todas las personas deberían de tener las mismas oportunidades, tanto las que se sienten detrás como las que se sienten en la primera fila. Que tenemos que ir con cuidado a la hora de calificar a cada uno, como por ejemplo en mi caso, que el hecho de ser inmigrante, hija de inmigrantes, no me ha supuesto ninguna dificultad para poder ir a la universidad, aunque todo indicaba que al principio que sí que tenía que serlo, y al final no lo fue, básicamente porque he tenido las oportunidades, porque el sistema me lo ha permitido poder acceder a la universidad y poder llegar donde yo quisiera. Son momentos muy difíciles, sí, pero nosotros cada vez estamos más preparados y gracias a todos vosotros las nuevas generaciones están más preparadas para poder hacer frente a todo lo que venga, que tenemos que animar muchísimo porque en estos momentos lo necesitamos. Y ahora cualquier pregunta que realicen, pues me gustaría contestarla. Muchas gracias. Gracias, Nasira. Como veis, es un pozo sin fondo de ilusión, de entusiasmo, de generosidad. Y es por eso que está aquí. Porque enlaza perfectamente con lo que este grupo de profesores hace años nos propusimos, que era intentar transmitir a nuestros compañeros esa ilusión,
ese entusiasmo por ayudar a sus propios alumnos, por hacer una enseñanza que fuera más generosa para con ellos y por, de esa manera, ayudar a construir un mundo un poco mejor del que nos hemos encontrado. A mí, cada vez que escucho a la Sira, yo personalmente me emociono porque entiendo que la labor que podamos hacer con nuestros alumnos a veces da este excelente resultado. Gracias, Sira. Elena. Quería decirte que también me ha emocionado escucharte, yo creo que muchos, y quería preguntarte cómo has recogido los cuentos de tradición oral, cómo has hecho el trabajo.